Hola, buenas tardes. Hoy les tengo una entrevista súper interesante. Vamos a hablar hoy de un tema que acarrea muchos mitos, muchos tabús de nutrición en el paciente oncológico. Unos tips muy rápidos, de esas dudas muy frecuentes que nos hacen en la consulta oncológica. Buenas tardes, yo soy la licenciada Francela García. El día de hoy les vengo a hablar sobre algunos mitos y realidades sobre la alimentación o las indicaciones del paciente oncológico. Normalmente en lo que se refiere pues a alimentos restringidos, la dieta del paciente trata de abarcar diferentes grupos de alimentos a fin que no exista ningún tipo de deficiencia, pero sí hay algunos alimentos que son mayor de cuidado, ¿verdad?, en el paciente, en el caso del tipo de terapia en el cual el paciente se encuentre. Por ejemplo, dentro de los mitos más comunes, las preguntas sobre la restricción de los productos lácteos. Normalmente, ¿verdad?, esos productos sí se pueden incluir en la dieta porque son alimentos bastante completos. Únicamente puede ser tal vez en algún momento posterior al tratamiento de la quimioterapia, tal vez en momentos en que el paciente se encuentre con algún tipo de neutropenia severa. Entonces en este caso sí podríamos controlar el consumo de ello o recomendar el consumo de lácteos que sean pasteurizados y que sean seguros, sobre todo por el tema de la manipulación y las temperaturas seguras de los alimentos. En el caso de los productos cárnicos también tratamos de incluirlos en la dieta del paciente porque pues bien sabemos que ellos pueden presentar un proceso de proteólisis, hay un desgaste muscular, entonces se necesita incluir alimentos que contengan esos aminoácidos esenciales que tienen que consumirse por una vía exógena o a través de la dieta. En este caso pues tratamos de que sean proteínas de alta biodisponibilidad y que sean proteínas obviamente magras, en el caso pues de las carnes blancas, pescados. En el caso de los productos como el huevo, también se pueden incluir siempre y cuando el huevo sea bien cocinado, bien preparado. Y en el caso, por ejemplo, de pescados, mariscos o alimentos que tengan un poquito de mayor riesgo, tal vez principalmente la forma en que se da la cocción del alimento o comprarlos en lugares que sean seguros, higiénicos y que cumplan todas las normas, sobre todo de seguridad alimentaria, para evitar cualquier tipo de contaminación o alguna presencia o riesgo de algún tipo de bacteria o alguna presencia de contaminación por el alimento. Interesante, ¿verdad?, sobre esto, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. A veces los pacientes cuando llegan a la consulta creen que cambiando muy drásticamente los hábitos alimenticios va a mejorar el estado de la enfermedad. Yo le pregunto a Francela, ¿es adecuado estas dietas muy restrictivas, sobre todo cuando los pacientes están a punto de iniciar un tratamiento oncológico que son catabólicos como la quimioterapia, la radioterapia o una cirugía? ¿Qué piensa o qué es lo recomendado en cuanto a nutrición en estos casos? Bueno, en el caso de las dietas restrictivas, la idea es individualizar a cada paciente, ¿verdad? No todos los pacientes son iguales. La parte de la alimentación depende mucho de las preferencias del paciente, depende de cuáles son los síntomas que presenta, depende también de los requerimientos de cada uno, ¿verdad? En el caso, ¿verdad?, de la terapia tiene que ser individualizada. No creo que sea recomendado hacer una dieta restrictiva. Sí es necesario modificar hábitos, eso sí, ¿verdad?, desde forma temprana. Sobre todo también el estimular un poquito de rehabilitación o actividad física, eso es bastante importante para mejorar de cierta forma este desgaste muscular que se puede presentar. También tratar como que de mejorar otros hábitos como la ingesta de los líquidos. Muchos de los pacientes están acostumbrados a consumir productos ultraprocesados, entonces desde ahí tiene que darse esa modificación de hábitos. Y en el caso pues de lo que se puede restringir en uno o en el otro, depende de la tolerancia del paciente. Si hay algún alimento tal vez que el paciente no asimila bien, en este caso podríamos hacer alguna restricción. Depende del tipo de terapia, como les estaba diciendo, en qué momento del ciclo pueden ser dadas estas recomendaciones sobre dieta neutropénica. Y también depende de las necesidades del paciente porque hay algunos requerimientos que están incrementados dependiendo del tipo de terapia. Entonces ahí buscaríamos cómo satisfacer esos requerimientos para evitar posibles deficiencias.
Interesante, ¿verdad? Saber de que el paciente, no todos los pacientes son iguales, no todos los requerimientos son iguales, por eso debe acudir a una cita con un personal capacitado en esto, un nutricionista. Nosotros obviamente en la consulta damos algunas recomendaciones, pero nunca va a ser igual como que vaya el especialista en nutrición. Bueno, pasando a otro tema, una pregunta frecuente. Los pacientes a veces compran suplementos, o qué tan indicado y cuáles son los suplementos, cuál es la alimentación que debe tener un paciente. Debe eliminar los azúcares, debe eliminar la sal, debe cambiar o reconstituir su composición corporal. Esa es una pregunta muy frecuente que nos hacen los pacientes en la consulta oncológica. Dejamos al especialista que nos conteste estas preguntas. Bueno, respecto a lo de los suplementos nutricionales, cabe mencionar, ¿verdad?, que un suplemento nutricional está indicado si el paciente no logra cubrir el 50% de su ingesta recomendada en el día. En este caso, si el paciente por alguna razón o por algo relacionado a los síntomas, que tenga náuseas, que tenga vómitos, que tenga hiporexia, pérdida de apetito, en este caso sí podría ser necesario un suplemento porque no está cubriendo sus necesidades. Entonces necesitamos dar un aporte extra, un aporte adicional. Pero si el paciente, por ejemplo, se encuentra en un estado de aumento de peso, sobrepeso, en este caso más bien trabajamos a una restricción, pero de forma progresiva. Pero el suplemento que se orienta o se indica también, como mencionaba, pues depende obviamente del diagnóstico, de dónde está localizado el cáncer y cuáles son las demandas que más se ven afectadas. Obviamente no está indicado automedicarse ni suplementarse. Si el médico se lo va a mandar es porque usted lo necesita, pero de lo contrario, pues siempre es bueno acudir a la consulta y en este caso, si esos síntomas pueden mejorarse tal vez a través de orientaciones nutricionales, hacerlo de la forma más correcta. Ya si no puede ser cubierto y necesita un aporte adicional, pues entonces se le indica en este caso la frecuencia, la cantidad, qué tipo es el más ideal para su condición, porque también hay que tomar en cuenta si usted es diabético, si no es diabético, si tiene alguna comorbilidad o otra enfermedad asociada para definir cuál sería el más indicado para su condición. Bueno, agradeciendo otra vez esta entrevista súper enriquecedora en cuanto a conocimientos de la nutrición en el paciente oncológico, a mi compañera, amiga Francela García. Esperamos más Oncocápsula y no se la pierdan, estará súper interesante.